Noches a todos y a Buenas todas. noches, Fray. Buenas Buenas noches, noches, Fray. Fray. Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta preparación para la Pascua con aire nuevo. Hay algo que nos hace ver un panorama algo diferente de la Pascua. Sin embargo, es un panorama que añade, no que quita. Añade una claridad de la actuación de Dios, de la naturaleza de Dios, y añade de la alegría de que Dios ha participado en todo esto de la pasión del Señor con su amor, no siendo el que organizó la pasión del Señor. Eso es lo importante, lo central de la novedad. Para justificar o para probar que este cambio, estas innovaciones son legítimas, incluso necesarias. Pensábamos, en primer lugar, en el capítulo 16, versículo 13 de San Juan, el evangelista Juan, el cual dice que Jesús les dijo a los apóstoles lo siguiente: ahora ustedes no pueden comprender todo lo que yo les estoy diciendo, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, entonces les explicará la verdad mía toda entera. Y claro, no es que esto iba a ocurrir la semana siguiente cuando ellos iban a recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Entendieron que esto era una revelación que el Espíritu Santo iba a hacer a lo largo de la historia, de generación en generación. Iba explicando a cada generación, además de lo que había dicho Jesús, otros detalles o otras cosas que eran más de lo que se sabía antes. Entonces, una verdad más completa, una verdad más entera, una verdad de Jesús más completa. Le entendieron que eso iba a ser un cambio, un enriquecimiento de generación en generación. Por eso nosotros decimos que la revelación de Dios es una revelación escrita, que está en la Biblia, y una revelación oral, que significa boca, transmitida por medio de los apóstoles. Por allí va también este capítulo de San Juan, capítulo 16 de San Juan. El Espíritu Santo iba a decir, a enseñar, a aclarar a la iglesia toda la verdad de Jesús, de generación en generación. Esto quiere decir que la innovación en la transmisión de la revelación de Dios es normal, por decirlo así. Es legítima. Hace parte precisamente de la transmisión de la revelación de Dios. Eso es el punto de partida más fuerte. Pero
Últimamente, eso la iglesia lo ha venido haciendo. La iglesia ha venido comprendiendo poco a poco, cada vez más, las cosas de Jesús. Últimamente, los obispos latinoamericanos, en vista del año 2000, del jubileo 2000, que querían que todos los cristianos se prepararan para eso, mandaron un mensaje en el cual un párrafo fuertísimo es el siguiente. Después de haber dicho que Dios es Padre y Madre, que ya es un aire muy nuevo, un aire muy nuevo. Pero el párrafo importante de este mensaje decía que nos han transmitido de Dios las culturas, en este caso. Nos han transmitido de Dios una caricatura, o sea, algo que ya no nos hace comprender bien a Dios. ¿Y cuál es esa caricatura? Ellos enumeran un Dios justiciero que hace una justicia como lo hacen los seres humanos, una justicia vengativa, una justicia punitiva. Justiciero, vengador, arbitrario, que hoy hace nacer un niño y mañana lo hace morir. Así se le antoja, por decirlo así, antojadizo. Eso ha entrado en medio de la gente de nosotros y prácticamente en 2000 años hemos manejado mucho de Dios, de esta imagen de Dios que ha pasado, ha llegado a ser una caricatura que ya no se sabía exactamente antes de que Dios estábamos. Un Dios hecho a imagen nuestra. En lugar de ser nosotros imagen de Dios, hemos hecho a un Dios imagen nuestra. Esto naturalmente es digamos, la confusión de las culturas que se dicen, no es la tradición con la T mayúscula, no es la tradición del Espíritu Santo, son las tradiciones, los lenguajes humanos. Y entonces se urge una limpieza de esta imagen de Dios, dicen los obispos latinoamericanos. Entonces, ¿cómo se llama este Dios limpiado de todos el polvo que los 2000 años de confusión humana han ido al final cubierto esta imagen de Dios que no se logra ver bien? Dicen los obispos latinoamericanos, un Dios que es solo amor. Esta es la verdadera imagen de Dios. Y esto es lo principal que nosotros queremos presentar en esta reflexión que estamos haciendo. Una imagen de la Pascua, que es el momento culminante de la vida de Jesús, pero ya limpiado, por eso con aire nuevo, limpiado de de cierto polvo que el pasar de los años han ido acumulando sobre esta imagen. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo iba revelando cosas nuevas de la verdad de Jesús sobre Dios, y la humanidad lo iba, y la iglesia lo iba diciendo, pero al mismo tiempo el camino de la humanidad, las tradiciones humanas, como las de los fariseos en el Antiguo Testamento, han ido confundiendo esta imagen, han ido esparciendo polvo sobre esta imagen, a tal punto que no se miraba bien cómo era Dios. Dios es solo amor. Y dicen los obispos
ahora el magisterio de la iglesia, que son los obispos latinoamericanos, pero el magisterio de la iglesia, que son sobre todo al máximo nivel, los papas. Bien, los últimos dos papas, Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco, los últimos tres papas, han dicho que las innovaciones son una necesidad, o sea, ver la realidad de Dios y el misterio de Jesús con aire nuevo es una necesidad, porque estamos en otra cultura y hay que renovar el mensaje, hay que renovar el lenguaje, hay que renovar los ejemplos para presentar el mensaje. Hay que encontrar un lenguaje nuevo, hay que reubicar ciertas enseñanzas. Y aquí viene también una enseñanza importante, comprender que el dogma no se toca. En esta renovación de que estamos hablando, en este aire nuevo de que estamos hablando, no se toca el dogma. El dogma ahí está. Las innovaciones muchas son del dogma de la redención, que es el dogma que más se toca y que nosotros vamos a tocar. Y de la encarnación. El dogma es eso. Dios se ha encarnado. Jesús es Dios encarnado, verdadero hombre, verdadero Dios. Eso, y ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ese es el dogma que no se toca. Pero el cómo, el cuándo, el por qué, hay tantas cositas que hay que decir, que eso pueden cambiar. Que pueden cambiar. Papa Francisco habla de eso, que innovar el dogma, en el sentido que hemos dicho, no es destruirlo, todo lo contrario, es hacerlo más accesible a las nuevas generaciones. En otra oportunidad, Papa Francisco dijo, si seguimos hablando de Dios, de la fe, a esta generación, como se hablaba antes, esta generación no nos va a comprender. Y decía, con una expresión también muy bonita y fuerte, innovar el dogma no es destruirlo, ni mucho menos. Todo lo contrario, es revitalizarlo, porque es un crecimiento orgánico. Esta palabra es muy bella. Un crecimiento orgánico como la semilla del maíz. Que el maíz tenga tallo y luego tenga mazorcas. Eso no es cambiar el grano de maíz, todo lo contrario, es desarrollarlo, que se vea mejor lo que es ese grano de maíz. Esa es una buena imagen para que ustedes puedan entender qué significa innovar el dogma. No hay solamente innovación tecnológica, hay también innovación teológica, es la de la que estamos hablando. Eso ya lo hemos presentado el lunes y el martes pasado. Y ya empezamos a decir cómo el episodio de la pasión del Señor lo hemos empezado a ver con nuevos ojos. Antes se decía, es Dios quien planificó la pasión de Jesús. Y se decía, porque Él quiere ser pagado
por los pecados que los hombres han hecho. Y Jesús pagó por nosotros porque nosotros no éramos capaces de pagar por eso. Y entonces el Padre organizó esta situación en que Jesús muriera en la cruz, derramando su sangre. Y así nosotros íbamos a ser salvados. Si nosotros hablamos así a la nueva generación actual, la generación actual no comprende. Y justamente no comprende. Porque eso del plan del Padre, de que Jesús muriera en la cruz, como el mandante teórico, como se dice, cuando sucede un delito, está el que hace el delito y el autor intelectual. autor intelectual. Nosotros hemos pensado que Dios era el autor intelectual de todo lo que le pasó a Jesús en la cruz. No. Hay otra visión que ya se mueve a niveles muy altos. Algo vamos a decir también de esto. Y son innovaciones legítimas, porque no hace parte del dogma. El dogma es que Jesús nos ha salvado, sobre todo con su muerte en su resurrección, donde se concentró todo su amor. Él nos ha salvado con su amor. Eso pertenece al dogma. El resto es una forma de explicar, según las generaciones, y las generaciones pasadas, por varios motivos, lo entendieron así. Las metáforas, las comparaciones, las tomaban como si fuera dogma. No. Eso de que Jesús nos liberó, nos salvó, derramando su sangre, eso era una metáfora, una forma de decir algo, de comentario sobre eso de que Jesús nos ha salvado. Pero eso se puede innovar, no hace parte del dogma. El cómo se puede innovar, se puede entender mejor. Y creo que el Espíritu Santo hoy en día hace entender algo mejor. Nosotros, a partir de nuestra intuición, pero no solo, de la experiencia y del estudio y de escuchar lo que dicen ciertos miembros del magisterio. Hemos escuchado el magisterio de los obispos latinoamericanos. Ya es una cosa fuerte esa, una cosa fuerte, que indica que aquí hay algo de un cambio fuerte. Y lo hay, y es legítimo. Personalmente, yo creo que es el Espíritu Santo que llena con la verdad de Jesús este misterio, este dogma de la redención, de la redención. Y ahora, entonces, vamos a ver cómo tocar ciertos puntos y aclarándolo para entender esta innovación del dogma de la redención. El modo como ocurrió no es el modo como nosotros se nos ha transmitido las tradiciones humanas que no hacen parte del dogma. La vez pasada ya tocamos la primera, como la llamábamos, la primera sombra. Son 4 sombras que no nos hacen ver bien esta maravilla
de Jesús que muere por nosotros. Pero eso no para pagar al Padre, porque el amor del Padre es gratuito, sino nos salva dándonos el ejemplo supremo de amor, aun cuando costara la vida. Eso es el amor supremo de Jesús que nos ha salvado, que ha salvado la humanidad, que ha llevado a la humanidad a orientarse hacia el paraíso, hacia Dios. Vamos a la primera sombra. Ahora Carlos lee la sombra y yo digo lo nuevo. Se dice, Dios ha planeado la muerte de Jesús en la cruz. Innovación, cambio. No ha sido Dios Padre quien ha planeado esa pasión y la muerte de Jesús, dramática, sangrienta. No fue el Padre, fueron los fariseos y los romanos como sicarios, por decirlo así. Fueron los fariseos, es la frase de Pedro en los Hechos de los Apóstoles, 4:10. Hay que aprenderla de memoria. Pedro dice a los fariseos, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Esto es la actuación de los dos protagonistas en torno a Jesús, que muere desangrándose. Ustedes lo mataron. Ustedes planificaron esto. Y ustedes lo hicieron ejecutar de los romanos. El Padre Dios, que respetaba la libertad humana y no podía hacer nada, como dice Benedicto XVI, desde el momento que Dios nos ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. ¿Y cómo? Dios, ¿qué estaba haciendo cuando estaban matando a Jesús? Eso tantas veces una madre lo dice. ¿Pero qué estaba haciendo Dios cuando me estaban matando a mi niño? Hija, hermana, ¿qué estaba haciendo Dios cuando estaban matando a su hijo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba mirando triste, llorando, cómo los seres humanos usan mal su libertad para hacer el mal. Pero no puede impedirlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tienen la libertad y la libertad es cosa seria y Dios la respeta. Es serio, ¿verdad? La libertad humana. Como dice Juan Pablo II, ¿de dónde viene el mal? El mal pasa por la libertad humana. Y claro, el mal más terrible, la muerte de un inocente como era Jesús, ese mal, ¿de dónde vino? Pasó por la libertad humana, la libertad de los fariseos, que querían matar a Jesús. Y el Padre no podía hacer nada más. Pero entonces, ¿qué era lo que quería el Padre de Jesús? Eso era normal, por decirlo así. El Padre de cada uno de nosotros nos dice que hay que ser fieles en el amor. Hay que amar y ser fieles en el amor. Eso es lo que quiere el Padre. El amor, la fidelidad en el amor. Y el Hijo ha enseñado esto a la humanidad. Esto salva a la humanidad. La fidelidad en el amor. Como una mamá salva a su niño cuando es fiel en el amor. El papá, por supuesto, también. Si a un momento dado, porque eso cuesta más, y uno tiene ganas de ir de paseo, y que me importa si el niño se va a matar. Entonces,
ahí termina el amor y el niño se pierde. Así Jesús está al frente de la humanidad, guiándola hacia Dios, que es amor, con el cual vamos a estar como coamadores. Entonces ha enseñado a la humanidad el camino de la vida para siempre, la vida, la felicidad indestructible. Eso nos ha salvado. Pero el próximo lunes veremos cómo nos ha salvado con más detalle, cómo nos ha salvado Jesús. En esta primera sombra entendamos eso. Vamos a la segunda sombra. Segunda sombra. Se dice, al declarar en el Getsemaní, hágase, Padre, tu voluntad, Jesús quería decir que aceptaba morir en la cruz para obedecer al Padre, que tal suplicio había planeado. Innovación. Aire nuevo. La voluntad del Padre no era que Jesús muriera en la cruz, sino que quedara fiel al amor. Esa es la voluntad del Padre. Entonces quedó fiel aunque le costara la vida, porque el amor eso es lo que exige. Que el amor sea fiel hasta el final, cueste lo que cueste. Y Jesús amó a la humanidad, dio la humanidad hacia Dios, costara lo que costara. Eso era la voluntad del Padre, que quiere nuestra felicidad eterna, felicidad indestructible, que es una vida de amor junto a Él. Esa era la voluntad del Padre que Jesús quería hacer. Hágase, Padre, tu voluntad, dice en el Padre Nuestro. No se trata de pasión, se trata de fidelidad en el amor. Cuando nosotros recitamos el Padre Nuestro, se trata de ser fiel en el amor. Eso es lo que prometemos. No estamos prometiendo que nos maten. No, estamos prometiendo que seremos siempre fieles en el amor. Esta es la voluntad del Padre que Jesús declaró en el Getsemaní. Y el dolor, la muerte, no es que le gustaban a Jesús. No, porque no era voluntad del Padre. Nosotros hemos dicho eso, hace parte del polvo que hemos acumulado en la imagen del Padre. Hemos dicho que Dios abrazó la cruz y hasta era feliz, ¿verdad? Porque así hacía la voluntad del Padre. No, es todo una... Jesús rechazó. Era un ser humano sano y sabía que el sufrimiento es sufrimiento. Rechazó, si era posible. Cuando nosotros rezamos, Padre, si es posible, si tú puedes hacer cosas, que esto se vaya, eso. Pero el Padre le habrá dicho a Jesús, si oía la voz del Padre, habrá dicho a Jesús, hijo, ¿qué hago yo? Si los fariseos quieren matarte, yo no puedo impedir. Ellos tienen la libertad. La están usando mal, pero yo se la di para que supieran amar ellos también, porque sin libertad no hay amor. Yo les he dado a ellos también la libertad. Esperamos que se conviertan, pero ahora yo no puedo hacer nada, hijo. Tú me dices si es posible pase este cáliz, porque justamente el ser humano, el sufrimiento no viene de Dios.
no viene del Padre. Pero ahí está la libertad de los seres humanos. Y así fue adelante la cosa. Esta actitud Jesús la enseña a todos y siempre que tengamos un proyecto de amor y quedemos fieles a ese proyecto de amor, cueste lo que cueste. Esto es lo que decimos cuando rezamos el Padre Nuestro. Esto es lo que Dios pide a la pareja conyugal, al religioso que hace los votos, a los padres y a los hijos. Este es el criterio para discernir la voluntad de Dios en las varias circunstancias de la vida. Un proyecto de amor y fidelidad a ese proyecto de amor. Padre, si es posible, pase este cáliz. Pero si no es posible, hágase tu voluntad. Mateo 26, 39. Esta declaración de Jesús es legítima, pues interpretarla de la siguiente manera. Quiero hacer tu voluntad, Padre, a pesar de mi temor y tristeza, quedando fiel en el amor, habiendo asumido en el bautismo el proyecto de implantar tu reino para salvación integral de la humanidad, la cual finalmente, viendo mi fidelidad al compromiso asumido, podrá saber que es el amor y por dónde encontrar el camino, la verdad y la vida hacia tu casa bendita. Hay una pregunta. Escuchemos. ¿Es válido pedir al Padre para que nos aparte de nuestros cáliz de amargura? Claro que sí. Así lo hizo Jesús. Si es posible, pase este cáliz, porque la amargura, el sufrimiento, la desgracia no vienen de Dios, no son bendecidas. Por lo tanto, son fruto del pecado, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 12. Vayan a leer, eso es importante. La muerte es fruto del pecado, no puede venir de Dios. Es otra prueba para decir que la muerte de Jesús no podía venir de Dios. La muerte es enemiga de Dios. Confrontar también la audiencia general de Papa Benedicto XVI del 30 de enero de 2013. 2 meses después denunció al papato. No, Vaya en la, no, mi tortita. En los instrumentos, en la computadora, encuentren estas cosas, porque si no, uno no se convence, cree que ha oído así y el viento se llevó lo que se oyó y nada más. No, hay que ir a leer. Entonces, se puede pedir. El punto es que Dios nos responde, hijo. Es que hay gente que quiere que tú sufras así, que quiere poner trabas en tu vida, no quiere que te llegue
lo que tú estás pidiendo. Alguien puede saber quién es que lo está impidiendo. Si yo estaba trabajando junto a otro y de repente el otro me echa una calumnia y el dador de trabajo me saca del trabajo, yo sé quién está impidiendo que yo pueda tener trabajo. Pero muchas veces no sabemos, pero Dios sí sabe que no puede dar aquello porque hay quien se está oponiendo. Es uno que se opone en ese momento, un familiar, una autoridad, los antepasados, eso a veces sabemos, pero casi la mayor parte de las veces todavía no sabemos. Pero no es Dios que no se hace el no entendido o no quiere darnos aquello, etc. Entonces nosotros podemos pedir, pero saber que Dios no lo puede todo. Esta es una frase que ustedes anoten porque estremece. Audiencia de Benedicto XVI del 30 de enero de 2013. Dios no es todopoderoso. Dios no es todopoderoso. Esta es la frase precisa. Desde el momento que Dios ha dado la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Entonces, frente a la libertad de los seres humanos que quieren usar mal su libertad a daño también de otros, en ese caso a daño nuestro, Dios no puede intervenir. Puede ser una decepción, una tristeza la que sentimos ahora al oír esto, pero es una realidad. Y es importante porque aclara muchas cosas que hacían daño. Porque si se creía que Dios lo podía todo y le pedimos que el niño de 2 años no muera y el niño muere, el muchacho, hermano de 12 años, que está ahí viendo la escena, que está oyendo a la mamá que está pidiendo a Dios que salve a ese niño de 2 años y Dios no lo salva, en el corazón de este muchacho de 12 años, lo que nace un rencor hacia Dios. Este es un mal tremendo que viene de esa idea de que Dios lo puede todo. Y si lo puede todo, ¿por qué no hace eso? Que es lo más lógico, salvar a un niño de 2 años. Es importante la verdad. La verdad nos hace libres. La no verdad nos enreda. Y hoy, la no verdad sobre este tema enredaría completamente muchedumbres de gente, sea dentro del cristianismo, sea fuera. ¿Hay alguna otra pregunta? Vamos adelante con la tercera sombra. Se dice, Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Satisfacción vicaria. Esta se llamaba satisfacción vicaria porque Jesús satisfacía en vez de eso vicaria, en vez de nosotros. Innovación, cambio. La salvación es gratis. Por lo tanto, nadie tiene que pagar por ella y Jesús no pagó nada. Su muerte fue muerte porque lo quisieron matar los hebreos y el Padre sufría por eso, pero no podía hacer nada. Lejos de ser el Padre que quería ser pagado. No. El perdón de Dios es gratis. Hay que leer Isaías 6, 1 en adelante. Anoten eso. Isaías 6.
el perdón de Dios es gratis, es sencillo, es directo. Es como la mamá cuando el hijo ha hecho algo grave y le pide perdón, la mamá está feliz de perdonar al hijo. Así Dios. Leer la parábola del hijo pródigo. Lucas 10 o 15. 15. Lucas, Evangelio de Lucas 15. La parábola del hijo pródigo. Dios perdona al hijo gratis. Gratis. No necesita ser pagado y no quiere ser pagado. Solo quiere. Sí, solo desea, como un buen papá, una buena mamá, que el hijo ya no vaya al encuentro de dificultades que le hacen daño, que lo hacen sufrir. Y cuando el hijo se retira de eso y vuelve al padre pidiendo perdón, el padre borra todo, absolutamente, gratis. Entonces Jesús no pagó por nosotros. El perdón es gratis. También pueden leer el diario Avvenire, es el diario de los obispos italianos, 19 de mayo de 2019. Papa Francisco allí dice que el perdón de Dios es pura misericordia de Dios, o sea, gratis. Dios nos da todo gratis, con amor de entrañas, como el de una madre, que el niño le nació dentro. No puede no perdonar, por decirlo así. No puede no sentir esa alegría que el hijo le pide perdón. Y ella no tiene ninguna dificultad, siente eso. La naturaleza es la naturaleza de Dios y la naturaleza del amor, que es gratis, por definición. Vamos a la cuarta sombra. Se dice, Jesús nos ha salvado porque sufrió hasta derramar su sangre. Innovación, cambio. Jesús no nos salvó porque derramó su sangre. Nos salvó porque nos amó hasta derramar su sangre. Es otra cosa. Es otra cosa. No nos salvó porque derramó su sangre. No, hay que completar la frase y cambiarle el sentido. Jesús nos salvó con su amor fiel hasta derramar su sangre. Otra cosa. Jesús nos ha salvado en sí con su amor, no en sí con el sufrimiento. El sufrimiento es fruto del pecado. No hay ninguna cosa buena. Ninguna cosa buena. El sufrimiento es una pequeña muerte. Y la muerte es fruto del pecado. Y dice Benedicto XVI en la audiencia del 13 de enero de 2013, muy bella esa audiencia, que la muerte es enemiga de Dios, la gran enemiga. Pero con la resurrección del Señor ha sido vencida. Por lo tanto, la muerte, todo lo que hace sufrir y morir, no viene de Dios. Viene del mal uso de la libertad humana
que lo trastorna tanto las cosas que ya no funciona nada. No funciona la paz en la familia, no funciona la paz entre padre, hijo, madre, hija, y no funciona en un pueblo. Todo está trastornado, no funciona en el mundo. Guerra y muerte por todos lados. El pecado es el constructor, el causador, causante del sufrimiento y de la muerte. No Dios. La Virgen María, que fue liberada del pecado, que no tuvo pecado, no murió. Dice el dogma de la asunción de la Virgen al cielo. Yo lo oí en 1950, lo oí por radio. No se habló de muerte, se habló de dormición. Como uno si no hubiese habido pecado, nosotros habríamos pasado a la otro tipo de vida después de haber aprendido a amar. Pero habríamos pasado de la forma más sencilla y placentera. Vamos a dormir y en la mañana nos encontramos en una felicidad indestructible con Dios para siempre. Ya terminó el aprendizaje del amor. Pero como está el pecado, entonces la muerte, el sufrimiento, el pecado se vuelve en tragedia. Pero irán terminando. La humanidad poco a poco va apartando. Claro, con Jesús al frente. Con Jesús al frente, la humanidad avanza, el reino de Dios avanza y va disminuyendo el trabajo destructor del pecado. Aumenta la gracia de Dios, la humanidad se hace cada vez más sensible, con mucha lentitud, pero va mejorando. Al frente Jesús, detrás nosotros que hacemos lo que podemos. Señor, ayúdanos a ir detrás de ti, más no podemos. Pero la humanidad va y el sufrimiento disminuye. Y la muerte va siendo menos cargada de tragicidad y de sufrimiento, de angustia, de desesperación. Bueno, ya vamos a ver qué dice aquí, qué más se puede decir. Eso. El egoísmo mata. El amor salva. Jesús nos salvó con su amor al máximo grado. El sufrimiento de Jesús en la cruz, aun siendo la máxima expresión de su amor, fue circunstancial. En otra cultura habría podido ser diferente. Nosotros, los cristianos, no debemos enfatizar el Viernes Santo a costa de la Pascua de Resurrección, que es el triunfo del amor. Aunque diera mi cuerpo a ser quemado, si no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13. Es decir, se puede morir con el gran sufrimiento de la tortura por varios motivos, pero sin verdadero amor. Entonces, ese sufrimiento no vale
nada. El valor del sufrimiento es dado por el grado de amor. La verdadera energía salvadora es el amor. Si las circunstancias hubiesen exigido aún más grande sufrimiento, Jesús lo habría afrontado con el grado máximo de amor que tuvo desde siempre. El cristianismo es la religión del amor, no del sufrimiento. En el paraíso viviremos con amor, sin sufrimiento. Nuestro deseo, la ciencia, la iglesia, la voluntad de Dios, quieren ir eliminando el sufrimiento. El amor, en cambio, no pasa nunca. El sufrimiento y la muerte son siempre repugnantes porque son cuerpo extraño para nuestra creación. Y lo fueron también para Jesús en el huerto del Getsemaní. Mateo 26, 29. Esto es importante subrayarlo para nosotros mismos y en la pastoral cristiana. Una cosa es exhortar a los enfermos a que soporten el sufrimiento con paciencia, humildad y dignidad con la que lo afrontó Jesús en la cruz. Y otra cosa muy diferente es transmitirles que ese sufrimiento se los ha mandado Dios y que su salvación depende del grado de sufrimiento que tienen que aguantar o infligirse. El cristianismo no es el camino de Dios pavimentado con sufrimiento, sino iluminado por la victoria final y definitiva del amor y de la vida. En la resurrección y en la felicidad en plenitud que llamamos paraíso. El amor es sustancial. El sufrimiento es circunstancial. ¿Somos ingenuos? No. Somos realistas, pero optimistas a partir de la fe, de la historia y de la resurrección de Jesucristo. Es hora de cerrar. Hay una pregunta. Vamos a la pregunta. Cuando enfermo y deprimo, ¿es mi pecado? ¿Cuándo? Cuando enfermo y me deprimo, ¿es mi pecado? No, hay que ver por qué te enfermaste. Si te enfermaste porque fuiste una comelona y comiste 3 veces más de lo que tenía que comer, eso te enfermaste por tu por tu pecado. Pero tal vez no quería decir eso. El que hizo esta pregunta quiere decir, cuando yo estoy enfermo y
estoy deprimido porque precisamente estoy enfermo, ¿es mi pecado? No, puede no ser ningún pecado. Eso de sentir la depresión, la tristeza por una cosa dolorosa no es ningún pecado, es normal. Luego, ¿cómo qué hacer? ¿Cómo reaccionar ante esto? Yo personalmente trato de hacer y lo sugiero, la oración. Me pongo en tus manos amorosas, Señor, y venga lo que venga, porque contigo la vida no se desperdicia, se renueva. Entonces, con esta seguridad de fe, bueno, yo sé que también este sufrimiento ofrecido con humildad, paciencia y amor, sirve para hacer crecer mi ser a la estatura de Cristo, que así afrontó la pasión. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces cerramos con esta aclaración. Importante. La palabra salvar, porque la oímos por todos lados. ¿Cómo nos ha salvado Jesús? Con la muerte nos ha salvado. ¿Cómo nos ha salvado Jesús? La palabra salvar. Hay que cambiar el sentido de esta palabra. ¿Por qué? Porque con los años, con los siglos, se ha ido llenando de polvo y se ha perdido el sentido etimológico, o sea, original de esta palabra. La palabra salvar viene de la palabra latina original saludar, que nosotros usamos también saludar. Saludar. Eso, salud, vida. Saludar es dar vida. No el sentido que nosotros damos de agarrar a alguien con el pelo que se está ahogando. Entonces hay que salvarlo. Entonces Jesús nos ha salvado porque nos estamos ahogando. Nos estamos ahogando. Pero no es ese el sentido de salvar. Es mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más grande, mucho más bello. Saludar. La U latina, saludar, la U se ha ido cambiando a lo largo de los siglos, se ha ido cambiando en V. Y ustedes dicen la V, eso. Es una V que antes era U. La V. Entonces salió saludar. Porque la U se cambió en V. Saludar. Pero eso sonaba mal, era difícil pronunciarlo. Entonces se quitó la D. Y tenemos salvar. Pero es salud dar. O sea, dar vida. Jesús nos salva porque nos da vida. Nos llena de vida. Él nos ha salvado con su ser, con su manera de ser, de amar, cueste lo que cueste, hasta el final, con fidelidad hasta el final. Así nos salva. O sea, así nos comunica vida, porque nos da energía para seguir adelante y nos indica el camino y la luz por donde tenemos que avanzar. En esto nos comunica la vida. Fíjense y concluimos. Anoten esta cita. Juan 10,10. Juan 10,10. ¿Qué dice Juan? Dice que Jesús vino para darnos vida y dárnosla en abundancia. Eso es el significado de salvar cuando hablamos de este dogma de la redención y cuando hablamos de salvar en Jesús. No agarrar por el pelo que uno se está ahogando, sino llenar de vida.
habría sido así, aunque si el ser humano no hubiese pecado. Jesús siempre habría venido para llenarnos de vida y marcarnos el camino hacia la fuente, una vida de amor y de felicidad indestructible, que es el paraíso, la vida con Dios. Bien. Ahora les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Del Santo. Padre, del Hijo y del Amén. Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches Gracias, a Fray. todos y a todas. Veo